Well, I went to see my baby last night. She started kissing me and squeezing me. Segundo bloque en Committed y por supuesto las redes sociales. Vamos a decir, vaya Andrés Mosh. Claro que. Dale. No, si va a poner la tutuca o no la va a poner, pero pasa que ahora las tenemos que decir porque es quien hace la entrevista. Le tenemos que agradecer, por lo menos, que nos dejó descansar un ratito y se puso a laburar. Me parece que es una forma de pago. Es una rata coluda ese. No, Andrés, oiga, estamos al aire. Me mandó un privado, me dice, ¿sabes que no anda la tarjeta acá en Venezuela? ¿Qué no anda en Venezuela? Mandame, qué sé yo, no sé, unas arepas o que sea. Claro, una arepa. Pero no, un desastre. Pero lo queremos igual, Andrés. Y se puso la 10, hizo esta entrevista con un coterráneo, autor del primer libro en Latinoamérica, bueno, así que sea de ficción, pero basado en lo que tanto nos apasiona, como es el póker, ¿no? Claro, una novela contando las andanzas del póker en vivo. La verdad que un placer tenerlo a Diego Dueñas, que también lo veníamos pateando, lo estuvimos pateando un tiempito, pero le hicimos lugar y está acá con nosotros. ¿Sabés qué? Voy a contar algo que no sé si tiene mucho sentido, pero se llama UTG, la novela, el libro. Sí. Hace años flashé con hacer un programa de póker, hace años, que se iba a llamar así, UTG, la primera voz del póker. Nada, quedó en la nada, bueno, obviamente. Lo charlamos cuando queríamos ponerle el nombre de esto, vos me dijiste, no, vamos con Committed. Vamos con Committed, que está espectacular, y quedó Committed ya marca registrada. Pero dale, escuchamos, si te parece, a Andrés Mosh y a Diego. Vamos. Bueno, Diego, bienvenido a Committed por el Póker. Aprovecho para dar un saludo enorme a mis hermanos Matías César y Pablo Castellanos, quienes nos brindaron la oportunidad de entrar un poquito en la vida de Diego Dueñas, escritor del libro Under the Gun, y con el que vamos a tener el placer de hablar hoy día. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Hermano querido, bendiciones para ti. Muy bien, gracias a Dios, y muy contento de tener esta conversación contigo, Mosh, a quien respeto y estimo tanto en el juego. Me parece que eres un gran representante, hermano, histórico de este juego mental que nos apasiona. ¿Cómo nace Under the Gun? Mira, Under the Gun nace de una necesidad muy personal de querer conseguir una historia o un contenido inicial en mi momento. Es decir, cuando yo comienzo a jugar en esta liga en Caracas de WPTA, yo empiezo a buscar distintos contenidos que me permitiesen de alguna manera conceptualizar el juego para luego llevarlo a la práctica, ¿no? Okay. En aquel entonces leí el libro del Small Ball de Daniel Negriano, leí el System Deluxe y el Super System Deluxe de Doyle Bronson, leí un libro de un argentino, pero me pasaba algo curioso, que es que sentía que no era el libro para iniciarme realmente. O sea, sentía que eran Biblias y libros muy interesantes del juego, pero a pesar de que son emblemas literarios de nuestro juego, del póker, sentía que eran muy fríos, ¿sabes? Eran muy teóricos, conceptuales, y llegaba un momento donde me perdía en aquel entonces, y yo decía, wow, es como un poquito fuerte la lectura en este momento para mí de ello. Ahí yo siempre pensé, ¿por qué no de pronto encontrar un libro o una historia o incluso una película en aquel entonces que me permita a mí aprender junto con los protagonistas el tema de la dinámica del juego, ¿no? Porque uno aprende mejor, Mosh, pedagógicamente. Tú aprendes mejor a través de, como quien dice, de una pieza de entretenimiento que la fría clase o los fríos Exactamente en sí. O sea, tú te apuesto que estudiaste en algún momento la Segunda Guerra Mundial en Historia Universal en el colegio y de pronto ves un documental en Netflix de la Segunda Guerra Mundial y se te queda impregnado el tema de la serie. Sí, y es más atractivo, claro. Es correcto. Y ahí empecé, como quien dice, a buscar. Me vi todas las películas de póker del momento, volví a ver Maverick, vi The Rounders de Matt Damon y Edward Norton, vi después la de Eric Bana con el otro, pero yo decía, pero esas películas no tocaban los elementos y la esencia y la explicación del póker. Bueno, empecé a construir mentalmente una historia enfocada en Caracas, Venezuela, y así
llegó el momento, yo llegando a una campaña que estaba en República Dominicana, llegué a Quito en octubre del año pasado y como tenía un espacio libre, estaba como de vacaciones, me dediqué, hermano, a empezar a escribir Under the Gun, que quería era crear una historia en donde el lector aprendiese a jugar póker junto con el protagonista, pero también que se involucrara el lector con lo que se siente ser un jugador de póker. ¿Me explico? Ok, Cuando entonces te hablo, en Under the Gun vamos a conseguir una historia de ciencia ficción, algo así. es una historia de ficción con ciertos elementos de la vida real. ¿Y a qué me refiero? Ok, Con ciertos elementos de la vida real. Yo en el libro traté de crear una historia usando el entorno de Caracas, Venezuela, producto de que el entorno es un personaje también. Y ok, cuando me refiero a que es un personaje, es que el entorno coloca adversidades desde lo político, desde lo social, desde lo económico, a los personajes que, por ende, se empujan al mundo del póker para poder cumplir con sus objetivos de tratar de salir adelante en un entorno tan agresivo y complicado como el de Caracas, Venezuela, en ese momento. También hago y aprovecho, hice una investigación muy rigurosa sobre el tema del juego en Venezuela, sobre el tema de los problemas que trabaja la clandestinidad del juego, quienes se interesante. beneficiaron en ese sentido, y lo retrato de una manera un poco exagerada para poder crear la historia, porque una historia tiene que ser una historia de ficción, tiene que efectivamente exagerar ciertos elementos para poder generar emoción y generar intriga, ¿no? Poder atrapar al lector. Claro, Y Under the Gun tiene todos esos elementos. Los personajes son personajes de ficción, pero están involucrados en un entorno real, con ciertas exageraciones, pero un entorno real, en donde tocamos el tema político, tocamos el tema económico, criticamos la prohibición, criticamos la clandestinidad y también generamos reflexiones en el momento de la narrativa de la historia, reflexiones sobre la diferencia entre la ludopatía del juego de azar versus lo que es el juego mental del póker. Ahí, o sea, tratamos de, como quien dice, de tocar muchas fibras desde la ficción y lo real para poder dar con los objetivos de la novela o del thriller, hermano Mosh. Este es un proyecto que tenemos que sentirnos orgullosos porque es el primer thriller, la primera novela de póker que se ha creado en Latinoamérica. Si tú te pones a investigar, no hay novelas de póker en Latinoamérica, no hay historias o thrillers de póker en Latinoamérica y menos con los objetivos que nosotros nos cruzamos. Porque realmente, Mosh, el libro busca ser un libro de iniciación para cualquier persona que esté iniciándose en el mundo del póker o que le llame la atención el tema del póker. Ahí vas a conseguir desde la historia del póker hasta los conceptos básicos e intermedios de cómo librar una batalla en torneo o en una cash en sí a través de la historia de los personajes en todos los sentidos. Y a los jugadores de póker avanzados como tú, como grandes amigos regulares en todos los sentidos, van a disfrutar una historia y van a debatir la decisión de las manos si hubiesen hecho lo basadas en mismo esa o no. historia, exacto. Correcto, porque de verdad que, te digo, hay momentos del libro, manos en el libro, que son muy interesantes que analizar, que debatir. Incluso yo puse dos manos que para mí fueron, bueno, de un aprendizaje infinito, una mano que viví en un torneo de Margarita, en el Meliá Caribe, y una mano que viví aquí en Ecuador en un nacional, que fueron manos, hermanos, espectaculares. Sin embargo, los protagonistas o los personajes la desarrollaron de otra manera, la analizando de otra manera, distinta a la mía, que yo fracasé en esas dos manos, no la logré materializar, pero los protagonistas sí la llevan de otra manera con ciertos análisis matemáticos, psicológicos, Con en todos los estudio sentidos. avanzado. Bien interesante. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, acabas de cubrir algunas o parte de la pregunta que te iba a hacer, que era precisamente eso de que nosotros vamos a conseguir en Under the Gun algo de principios básicos de póker, algo de estudio de póker, información de rangos, spots, etcétera. Sí, hermano. Fíjate, nosotros a través de la historia, de la narrativa que creamos en el libro, tocamos desde la base de la historia del póker
hasta la base de que el mazo de cartas de póker está compuesta por 52 cartas y 4 pintas y 13 cartas por pinta, hasta el tema de las posiciones, el tema de la mesa, y vamos avanzando luego hacia el tema de la estadística, luego hacia el tema de los size que tienen que efectuarse efectivamente en Open Race, los size Por posición, etcétera. por posición, las tablas de tribet, de forbet y elementos estadísticos prácticos, ¿no? O sea, yo siento que en el póker en vivo tú tienes que usar la estadística, pero que sea rápida de aplicación. Tú no puedes estar cayendo en cálculos y temas tan profundos, salvo que tú seas un jugador netamente YTO y se te dé la estadística y la matemática de manera completamente natural, ¿no? Y a esos elementos los metemos ahí, interesantes. Y lo más importante también es que al final del libro tenemos un glosario, tenemos un diccionario de todas las palabras de póker que usamos en el libro, tenemos las tablas de equity por rangos de manos, tenemos ciertas tablas de roleo, el tema ya estadístico un poquito más de profundidad, para que los jugadores puedan efectivamente estudiar lo necesario para poder librar una batalla. Y esto es importante, Mosh, porque, a ver, yo creo, hermano, que siempre tenemos que empujar a los jugadores a ser mejores. O sea, yo creo que nuestro deporte mental crece cuando el entorno tuyo también se enriquece de conocimiento. Es importante tener en el libro todos los elementos básicos e intermedios, porque no quisimos llegar muy a lo avanzado, sino básico, intermedio, y tener al final del libro un glosario y tema usable o utilizable teórico para que los jugadores empiecen de alguna manera a estudiar el juego con este texto, con este libro, con Don Dragón. Y es importante, hermano, porque yo estaba haciendo un experimento en donde me he metido a jugar en distintos clubes, por ejemplo, de Pepe Póker en Venezuela, en Colombia, pero de bajos montos. Y me he dado cuenta, hermano, que hace falta el estudio, hace falta la preparación, y capaz no se ha dado esa entrega a lo conceptual, producto de que no han tenido el engagement con algo que les impacte. Y creo que Under the Gun tiene eso presente en cuanto a impactarte con una historia, y además de impactarte con una historia, hacer clic contigo como lector para poder darte herramientas teóricas que te sirvan al momento de arrancar o de iniciarte en el póker, e incluso en la parte media o intermedia, ¿no? Que es importante, Mosh.